Bueno, muchachada, La soga de la vieja. estamos besando el final, estamos recibiendo a Sebastián García Parra, el ingeniero, investigador y docente, en su columna de inteligencia artificial, y estamos escuchando, entre otros grandes, que hoy nos tocó escuchar, al Sabalero con su chiquillada a la que hacía referencia más temprano Gabriela Mordecki, ¿verdad? Como parte del paisaje sonoro que de niña atesoró, mejor dicho, que de niña escuchó y que a lo largo de su vida ha ido, me sumo, atesorando. Abrimos los brazos para recibir a nuestro ya anunciado Sebastián García Parra a propósito de el futuro del trabajo en América Latina, en la lógica de la inteligencia artificial. Buen día, bienvenido, Seba, querido. Muy buenos días, Ale, ¿todo bien? Bien, amigo, bien, bien. ¿Cómo está la familia? La familia, bueno, transitando este COVID ya en la recta final. Este, Porque contémosle al público, yo no sé si el público lo sabe, pero bueno, por eso lo tiré así para que seas tú el que eh, claro, claro, porque no hay que hacer misterio. Soy de los que cree eso, ¿no? Con relación a este tema. absolutamente. Además, sería un absurdo grande como una casa y una contradicción difícil de entender y de explicar cómo, si vivimos en pandemia, podemos asombrarnos cuando alguien da positivo. Es correcto, es correcto, es correcto. Que increíblemente no fue mi caso. Estoy en franca minoría porque mi señora y Beatriz y los dos gurises dieron positivo. Obviamente mi señora vacunada con las tres, obviamente, bueno, no cabe el obviamente, pero vacunada con las tres dosis. Este, y bueno, fue uno de los chiquilines que trajo el bichito a casa y bueno, así se Y a contagiaron. propósito de eso, porque, a ver, cada vez que alguien con vacunas se enferma, surge por parte de algunas personas la idea, viste como la vacuna no sirve para nada, cuando en realidad yo no soy científico, pero si hay algo que siempre he escuchado es, la vacuna no impide que te puedas enfermar, en todo caso, contribuye en forma muy eficiente a que te enfermes con gravedad, de gravedad, ¿no es cierto? En ese Exactamente. sentido, y bueno, con la honestidad que te caracteriza a vos, ¿cómo lo ha vivido tu esposa la enfermedad? ¿Cómo la ha transitado? ¿Qué tan mal estuvo? Y si debió concurrir bueno, creo que no, porque si no lo hubieras dicho así, si debió internarse o algo así. En fin, contanos Ha sido, cómo pasó la claro, enfermedad. ha sido muy leve. Ha tenido síntomas típicos de una gripe, y no mucho más que eso. Sí nos llamó la atención que, por ejemplo, el tema del gusto y el olfato lo perdió, levemente, pero lo perdió. Este, pero de todas maneras ha sido leve comparado con la cantidad de casos, innumerables casos de personas que han tenido la enfermedad sin tener la vacuna. Y en contrapartida también está mi caso, ¿no? Que no, Bueno, a eso iba a ir. este, he estado con los, Justamente, con los estás gurises en el horno conviviendo. en el sentido literal. Todos los integrantes de tu familia dieron positivo, no sé en qué etapa están, si ya saliendo con el alta casi, pero vos no diste positivo, o para que te lo pregunto, ¿no diste positivo o es que has sido asintomático y no lo has advertido? No, he tenido ya varios hisopados en este proceso. Ya voy tres, mañana es el último, todos negativos, lo cual muestra lo interesante de esto, ¿no? Dos personas con obviamente dos sistemas totalmente distintos, mi señora y el mío, con las mismas dosis de vacuna, como nos hemos comportado de manera distinta. En mi caso, lo transité de una manera espectacular. Eh, Sin tampoco, obviamente la recomendación médica era que yo estuviera separado, lo más aislado posible, no hice caso a nada de eso, porque además con gurises chicos es muy complicado, me levantaba con ellos de repente de mañana con uno acá en la cara, el otro, y no hubo absolutamente ningún problema, así que, nada, un caso de éxito, otro caso de éxito de la vacunación, ¿no? Y lo importante que es esto. Pero a ver, contá lo que quieras o puedas. Me imagino que vos, viviendo con tu esposa y con tus chiquilines, los yo qué sé, se dan algún que otro beso, se deben dar, Claro, algún que otro claro. algún que otro Claro, abrazo. pero a diario, con los gurises, muchísimas veces, besos, abrazos, Juegos compartimos en de familia. repente.
Sin duda, sin duda, sin duda. Y eso no ha generado absolutamente nada, lo cual el personal médico me decía, huí. Y bueno, pero la verdad que la he pasado bien y ellos también la han pasado bien. Así que afortunadamente ha sido súper leve y obviamente sí, siguiendo todas las recomendaciones desde el punto de vista del protocolo. Estamos en casa, no hemos salido, no hemos tenido contacto, Y déjame hemos hacer comido. la última pregunta con relación a este tema, y es, los niños que en general, eh, las veces que se enferman en forma, la inmensísima mayoría, en forma muy leve. ¿Cómo la pasaron? ¿Con, sin síntomas? ¿De qué tipo los síntomas? Tú dirás. Mira, es algo de fiebre, eh, y te diría que tos, resfrío y no mucho más. O sea, algo de un estado gripal muy leve. Este, ellos la pasaron bien. Y los compañeros, de hecho, de Bruno, que han dado también positivo a partir de este efecto dominó que se generó de su hisopado positivo, han sido todos asintomáticos. O sea, también una cosa súper interesante, ¿no? Y esto parece que muestra también cuál es la realidad actual, ¿no? De la, este, de la transmisión del virus en este escenario de vacunación que tenemos hoy en día. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la inteligencia artificial enlazada al futuro del trabajo en América Latina? Es un tema apasionante. Yo te contaba recién antes de salir al aire que yo creo que fue uno de los temas que me costó más la preparación, porque no hay una sola voz al respecto. Hay muchas voces al respecto de lo que puede llegar a suceder o lo que ya está empezando a suceder en nuestros países, en nuestra región, respecto a el advenimiento de la inteligencia artificial en nuestro trabajo, ¿no? En distintas ramas de actividad laboral. Y eso ha impactado básicamente en tres ejes que para nosotros son fundamentales, ¿no? Como país y como región son fundamentales, que tienen que ver con la pobreza, la desigualdad y la formalidad en el trabajo. Este, hay estudios muy importantes de universidades como Harvard, como el MIT, Berkeley. Hay varios think tank de Estados Unidos y de Europa que están investigando esto, pero desde la perspectiva de sus regiones, de sus países, que son muy distintas a nuestras realidades. Este, Cuando nosotros hablamos, para bajarlo a tierra, ¿no? de la inteligencia artificial y el impacto en nuestro trabajo, hay varios aspectos a considerar, pero me gustaría detenerme en dos, porque el tema es muy complejo. Uno tiene que ver con la automatización, esto es, cómo muchas tareas que son realizadas por personas, generalmente en fábricas o en oficinas, también en oficinas, Ujú. están siendo reemplazadas por autómatas, digamos, por sistemas que pueden resolver la misma tarea y por lo tanto esas personas ya no van a ser necesarias. Muchas veces son varios turnos de personas que ya no son necesarias para efectuar esa tarea. Por lo tanto, la automatización ya es un tema importante que hay que observar. Y el otro tiene que ver con la intermediación de oferta y demanda, que ese es un tema también muy importante. Y esto vamos a poner el nombre y apellido, aunque hay varios alter egos de esto, que es Uber. Uber lo que hace es intermedia la oferta y la demanda en el caso de transporte, pero recordemos que toda la discusión que esto ha generado en Uruguay en su momento, todas las discusiones que ha generado en otros países, y que todavía sigue generando. Y esta es una plataforma de otras. Después tenemos Airbnb, este, eh, tenemos otras que están relacionadas con que yo pueda trabajar desde Uruguay para el mundo, que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero también hay que empezar a hacer doble clic en términos informáticos en estos temas para evaluar un poco qué está pasando. En una realidad que a mí me ha sorprendido también porque se intersecta con otra
no iba a decir problemática, pero con otra característica de nuestra región, que es la demográfica. Tenemos, toda nuestra región está envejeciendo. Y no es solo un tema de Uruguay, en Uruguay seguramente esté agudizado, pero Sí. según un informe del BID que estuve estudiando, eh, que habla justamente sobre el impacto, ellos hablan digamos, de la cuarta revolución industrial. eh, Ellos hablan de alguna manera de que toda la región está envejeciendo, ya se habla de la cuarta edad, y por lo tanto se habla de, bueno, cómo reconvertir a aquellos que ya están en los 50, 60 a otras áreas de actividad, porque sus oficios ya están desapareciendo o desaparecieron. Por lo tanto, ahí aparece otro tema que es muy relevante. Si nosotros no encontramos como sociedad digamos, un abordaje integral a este tema, vamos a tener un futuro a mediano plazo que puede llegar a ser bastante complejo. Y esto desde el ámbito político, social, educativo, o sea, ahí nos debemos muchas conversaciones. Esto el BID le da un nombre que para mí es muy claro, le llama tsunami tecnológico. Sí. El término me parece que es muy correcto, porque el tsunami es eso que nosotros no podemos controlar, no lo vamos a pronosticar, se nos viene arriba, y lo que tenemos que hacer es acomodarnos, es protegernos, de alguna manera, de ese efecto que es inevitable además. O sea, el tsunami no es que no sabemos cuándo va a venir, ya está en proceso. Entonces, eh, ahí creo que tenemos que empezar a considerar algunos aspectos clave. Primero, lo dejo como pregunta. A ver. ¿Podemos seguir pensando en que eh, un gurí de 15 años, 16, puede ya decidir qué va a hacer con el resto de su vida, cuando en realidad no sabe si Claro, lo que quiere hacer con el resto de su vida va a ser válido dentro de 5 años? claro, claro. Eh, ¿Podemos hablar de terminé mi carrera, terminé de estudiar mi oficio, terminé de estudiar mi profesión? Eh, Esos temas que nosotros los tenemos instalados desde ya hace varias generaciones, ya están dejando de existir, ya no van a existir más. Vamos a vivir en una reconversión, todos nosotros, en una reconversión constante. Y no vayamos muy lejos, vayamos a La Mañana en Camino. La Mañana en Camino ha tenido una serie de reconversiones que han acompañado las transformaciones que ha tenido este mundo tecnológico. Primero era la radio solo, después apareció la radio y el streaming, podíamos escucharlo por TuneIn. Ahora apareció también YouTube, que no solo podemos ver el vivo, sino también escuchar el vivo y verlo en cualquier otro Claro, momento. claro, claro. Eh, por lo tanto, lo que quiero decir es que nada escapa y nadie escapa a esta transformación. Eh, La otra pregunta que me parece interesante es qué sucede con los que somos más grandes, ¿no? Y bueno, cuáles son los planes de reconversión y cómo la sociedad nos va a acompañar en eso. No, y acá tengo una convicción muy firme en cuanto a que nosotros como individuos no podemos hacernos cargo de esto. Los estados tienen que ayudarnos a darnos herramientas para que podamos reconvertirnos a nuevas profesiones que están apareciendo y que están sustituyendo las que nosotros habitualmente o durante muchos años hemos trabajado. Eh, y eso requiere eh, un tema de discusión profunda desde el punto de vista de los distintos gobiernos de la región. Pero permitime, Ale, también decirte que es un tema ideológico, no deja de ser un tema filosófico e ideológico esto que estoy diciendo. Este, no, insisto, no podemos dejar solo a los individuos que se acomoden
a lo que determinen las grandes plataformas. Uber no pidió permiso a nadie para venir a Uruguay a instalarse, generó sus propias relaciones laborales con los uruguayos, em, y ahí existió una intervención de distintos organismos públicos para lograr de alguna manera formalizar eso, pero producto también de que hubo una suerte de conmoción provocada por otros actores, por ejemplo los taxis. Pero esto va a aparecer en distintas medidas. Claro, claro. Entonces, la foto que hoy tenemos es que esto está sucediendo, va a suceder en menor medida que en Europa y en los Estados Unidos, por el simple motivo de que las empresas y los estados en nuestra región están invirtiendo mucho menos en la incorporación de tecnología y lo están haciendo más tarde. ¿Eso qué nos dice? Que no nos tenemos que Mucho menos preocupar. que quien, por ejemplo, se va. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos ya está previendo, por ejemplo, que el 60% del personal que trabaja en retail, esto es, por ejemplo, en grandes superficies, supermercados, shopping, va a dejar de tener trabajo. O sea, su trabajo va a ser reemplazado por software, por robots. Por lo tanto, estamos hablando del 65%. Lo que quiero decir con esto es, esto lo podemos ver, observar en Estados Unidos, y decir, nunca va a llegar acá, pero el único tema acá es temporal, va a venir. Y va a venir en la medida que las empresas locales comiencen a Igual que el invertir en Omicron. automatización. Exactamente, exactamente. Y al igual que él, no lo vamos a poder controlar, va a venir cuando tenga ganas, Claro. y va a venir ante el menor descuido. Eh, Obviamente acá hay muchas preguntas que responder, y como Ale te decía, hay varias voces puestas sobre esto. Y a propósito, hago un pequeño chivo. Eh, Pixis, empresa de la cual formo parte, y bueno, ha hecho un programa llamado Más 50, que ha tenido mucho éxito, que lo que busca es reconvertir justamente, humildemente desde nuestro lugar, reconvertir a personas que ya superaron los 50 años y que tienen ganas de ingresar al mundo de tecnología de la información. De hecho, salió una nota ayer publicada en el diario El País sobre esto. O sea que desde nuestro lugar estamos intentando hacer algo que lo va a tener que hacer eh, todo el país y toda nuestra región. Y eso, entonces, a propósito de este chivo, porque a ver cómo trato de, a mí de todo lo que decís, que me parece fascinante que lo digas, me parece que es avisar justamente, che, me parece que hay una ola grande que se está arrimando a la orilla, sin el me parece, corrijo, ¿no? Una ola grande se está arrimando a la orilla, solo que, ponele, nos debe tomar menos desprovistos, pero en todo caso a mí la preocupación que me genera es que del mismo modo que los tsunamis, ya que esa es la expresión que usaba la OEA, dijiste, El BID. el BID, pienso, en general cada vez que viene un tsunami, los que la pasan peor son los que menos se prepararon, los más frágiles, los que, para seguir con la imagen, más cerca de la costa viven en forma precaria, no en paredes buenas y sólidas de cemento. Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo como comunidad para que eso no ocurra, ¿no? O para evitar que esos daños, o mejor dicho, para que todo eso sea fruto de un proceso esperable, lógico, en la medida que el ser humano es generador de tecnología, pretenderlo, si lo contrario es pretender que el ser humano deje de serlo. Bueno, pero sabedor que eso mismo puede provocar daño y males a muchos muy frágiles, a ver cómo logramos que sean el menor número posible, generándoles fortalezas, ¿no? Absolutamente. Por eso refuerzo este concepto de que los individuos, que son los que menos tienen, los que viven con mayor desigualdad, tengan la, eh, iba a usar la obligación, pero tengan la necesidad, ese es el término correcto, imperiosa, de mantener su trabajo y al mismo tiempo reconvertirse. Es imposible. Estamos hablando, bajemos la tierra, una persona que trabaja 12, 13 horas por día,
Pedirle que además de que te mantenga su fuente laboral, que tenga la capacidad de pensar que dentro de 5, 6, 10 años su trabajo puede dejar de existir porque va a ser reemplazado por una máquina, por lo tanto tiene que reconvertirse y tiene que pensar cuál es la mejor alternativa, es inviable. Por lo tanto, acá la presencia del Estado es fundamental. O sea, el Estado no puede retirarse bajo ningún concepto de esta transformación. Es Sí, responsable, es responsable. Las empresas están intentando hacer algo a nivel mundial que tiene que ver con reconvertir a sus propios empleados. Por poner un ejemplo de Estados Unidos, que seguramente se va a replicar en nuestra región. Amazon está, ¿qué sucede? Amazon tiene muchísimo personal trabajando, por ejemplo, en depósitos. ¿Sí? Cuando se hace un pedido, hay un momento que interviene un ser humano. claro. Están reconvirtiendo a varios miles de sus empleados para ocupar otras posiciones. Pero no podemos confiar tampoco 100% que las empresas van a hacer esto. Esto es mucho más amplio, es mucho más profundo, y acá nos jugamos continuar con pobreza, continuar con desigualdad y comenzar a establecer acuerdos laborales cada vez más informales, como ya vimos que se están sucediendo, producto de las nuevas plataformas. Insisto, por ejemplo, Uber. Perfecto. Seba, querido, te abrazo y bueno, esto nos motiva a seguir conversando semana a semana, ¿sí? Saludos a la Vale, familia. muchas gracias. Fuerte abrazo para todos.